día, mi nombre es Mario Martínez Valdés. En este video les voy a explicar un proceso de diseño arquitectónico basado en la análisis y desarrollo de los partidos arquitectónicos. Este método lo hemos utilizado durante un buen número de años con alumnos de la carrera de ingeniero arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la famosa ESIA, y nos ha dado muy buenos resultados. Es un método sencillo que, si se analiza de manera adecuada, nos va a ayudar a hacer proyectos de una manera mucho más rápida, eficiente, y pues analizando el partido arquitectónico, si generamos un buen análisis, se van a dar cuenta que tenemos resuelto 80-90% del proyecto desde esta primera etapa, lo cual quiere decir que vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a poder ver diversas opciones de partidos arquitectónicos, no nada más uno. Es muy rápido y muy fácil de analizar determinado número de opciones y vamos a poder también ir determinando qué es lo que queremos en nuestro proyecto desde un punto de vista formal, no nada más en la planta, sino también en la volumetría. Y pues bueno, vamos a explicarles cómo lo aplicamos y a ver qué les parece. Vamos a ver una serie de imágenes de edificios de hospitales con el objeto de enfocar un poco a lo que vamos a ir cuando hablemos del diseño de partidos, a partir de partidos arquitectónicos. Como pueden ver en estas imágenes, la gran variedad de posibilidades de expresión formal pues es muy amplia, y también con algunas de ellas nos podemos dar una idea muy clara que al diseñar estos edificios, como todos los demás, claro, hay una clara intención formal para su desarrollo, lo cual en absoluto está reñido con la parte funcional, pero quiero resaltarlo porque desde un principio tenemos que tener una idea de qué esperamos, cómo queremos que sea nuestro edificio. Ahí es donde aplicamos lo de la voluntad creativa como una definición de arquitectura. Es un acto de voluntad creativa, que es decir, quiero que sea de tal manera y entonces utilizo los elementos necesarios para buscar esa expresión. En el aspecto de los interiores, pues sería lo mismo. Esa imagen que a veces tenemos de un hospital cerrado, gris, frío, pues no tiene forzosamente que ser así. Como pueden ver, hay diferentes conceptos, quiere decir diferente manera de abordar el acto de proyectar un hospital. Y pues el diseño de los interiores igualmente, o sea, diferentes materiales, diferentes texturas, diferentes calidades en los espacios para generar diferentes sensaciones en las personas que van a estar en contacto con estos edificios. Sobre todo tomando en cuenta las experiencias que nos ha dejado esta pandemia que estamos viviendo del COVID, se ha visto que es importante que los edificios, sobre todo donde se congregan cantidades importantes de personas, tengan una interrelación más directa con el exterior, con la iluminación, con la penetración de sol, con el aire, o sea, la sana distancia, pero también ese contacto con el aspecto natural, y eso por supuesto que se aplica en el diseño de los interiores. Como ven en estos ejemplos, no forzosamente un hospital tiene que ser un espacio cerrado. Tenemos que buscar más técnicas de sustentabilidad. Igualmente, pues el diseño de los interiores debe incluir todos los aspectos de la arquitectura actual, diseño gráfico, los diferentes materiales y texturas que son los utilizados actualmente. Entonces, el diseño de un hospital, tanto en su exterior como en su interior, no debe ser limitado. En la cuestión de partidos, que es hacia lo que vamos a enfocar esta plática, este video, pues hay gran variedad de partidos. Por supuesto que vamos a mostrar que el aspecto formal podemos definirlo y buscarlo, y en conjunción con el aspecto funcional.
y observen en estos casos que estamos mostrando la gran importancia que se le da a esa conexión de las áreas abiertas, de los espacios abiertos con las áreas cerradas, para que incluso tiene una cuestión no nada más de salud física, también una cuestión de salud mental. Imaginen las personas que están hospitalizadas y que tienen que pasar ahí pues días completos, cuando están en un cuarto cerrado, con poca iluminación, con poca ventilación, pues eso no ayuda a su salud, pues ni física ni mental. El objetivo principal de este video es mostrar un proceso de diseño a partir del análisis y desarrollo del partido arquitectónico, pero vamos a dar algunas referencias generales que son importantes para ubicar el tema. Una de ellas es que los hospitales pueden ser de tipo privados o pueden ser de lo que llamamos de adscripción, que en nuestro caso es que como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Los tipos de medicina que se conocen bueno, hay muchos tipos de medicina, pero los principales sería, por ejemplo, la alopatía, que es el sistema generalizado que utilizamos, es el sistema oficial. Normalmente cuando vamos a ver a un doctor es porque es un doctor alópata, y obviamente cada uno de estas, la homeopatía, el naturismo, la acupuntura, la herbolaria, las flores de Bach, hay muchos sistemas, muchas filosofías de cómo enfocar la salud humana. Ahorita pues no vamos a desarrollar mucho eso, pero nada más mencionamos que la alopatía es el sistema que en México la mayoría de los hospitales, o yo diría prácticamente todos, están enfocados a este sistema médico. Una clínica no tiene hospitalización, tiene consulta externa y puede tener laboratorios, puede tener aspectos de diagnóstico, pero no tiene hospitalización. Un hospital sí se caracteriza porque es ahí áreas de hospitalización, que es decir, donde las personas van a recibir un tratamiento durante con una duración determinada. No es atiende enfermedades agudas. Quiere decir que tienen un inicio y un final de este tratamiento más o menos determinado. Hay enfermedades crónicas que esas no tienen un tiempo determinado de tratamiento. Por ejemplo, algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, que pues no se sabe exactamente cuándo va a terminar o si va a terminar. Y una clínica hospital tiene ambos, tiene tanto los servicios de atención general como hospitalización. Parte muy importante para entender el concepto de proceso de diseño que vamos a usar es mencionar que el hospital se divide en 5, bueno, depende cómo lo enfoquemos, pero en 5 o 6 grandes zonas. No vamos a explicarlas a detalle porque nos llevaría un tiempo considerable, nada más las vamos a mencionar como referencia. Y esta es la zona de consulta externa, la zona de servicios auxiliares y diagnóstico, la zona de urgencias, la zona de hospitalización, la zona de servicios y las zonas de administración, y sobre todo en el sistema gubernamental, en el sistema oficial, existe la zona de enseñanza. También debemos considerar como zonas para cuestión del diseño la plaza de acceso, plazas, pueden ser varias, y los estacionamientos. Bien, también vamos a mencionar unas condicionantes importantes, aunque yo creo que las vamos a tratar más sobre la marcha, sobre la explicación ya de los partidos. Este esquema nos muestra la manera general cómo funciona un hospital. Es un esquema de funcionamiento. Las diferentes zonas organizadas, como se puede ver en este esquema, de consulta externa, admisión, archivo, imagenología, laboratorios, urgencias, tococirugía, tienen unas relaciones muy determinadas entre ellas. Y también vamos a explicar que si nosotros quisiéramos diseñar un
un hospital de manera muy profesional, digamos, vamos a llamar muy exhaustiva, y quisiéramos cambiar algunos locales en su forma o en su manera de relacionarse con otros, pues sería muy difícil porque eso se hace por medio de equipos interdisciplinarios. Obviamente, si yo quiero cambiar la relación de un consultorio con respecto a urgencias o la forma de cómo se atiende en los laboratorios, pues tendría que estar justificado por un equipo interdisciplinario, doctores, ingenieros de diferentes áreas, arquitectos, por supuesto, que vieran la conveniencia o no de cambiar dimensiones o cambiar otros aspectos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene una serie de prototipos muy estudiados, muy diseñados, en general bastante funcionales, y los maneja como bloques, o sea, hay un bloque de urgencias como prototipo y tiene algunas variantes dependiendo, obviamente, más rectangular o más cuadrado, en fin, pero ya estos vamos a tomar para el efecto de, sobre todo a nivel escolar, estos bloques en las páginas del Seguro Social, por ahí pueden buscarle y van a encontrar este tipo de prototipos. La relación, por ejemplo, de tococirugía, urgencias, cirugía y la selle, que es la central de esterilización y equipos, ya está muy determinada. Nosotros no podemos, por ejemplo, cambiar urgencias para el lado izquierdo y dejar tococirugía del lado derecho, o no podemos, por ejemplo, la relación de imagenología y laboratorios es otra relación ya muy determinada. No podemos hacer ese tipo de cambios. Entonces, de alguna manera, por decirlo de forma ligera, lo que hacemos es armar una especie de rompecabezas respetando esas zonificaciones ya estudiadas y determinadas y viendo aspectos como los que vamos a ver en cuanto a las circulaciones y la relación de estas zonas. Aspecto muy importante, definición de lo que son las circulaciones de externos y las circulaciones de internos. Las circulaciones de internos son las que de externos, vamos a empezar con los externos, son las que parten de la plaza de acceso hacia el distribuidor general y las salas de espera, hacia las zonas a las cuales tienen acceso los usuarios externos. Normalmente en un hospital el primer contacto va a ser la zona de archivo clínico, que es donde se sacan incluso las citas. De ahí se pasaría a consulta externa, a medicina general, a los consultorios de medicina general. De ahí el doctor, según los síntomas, podría mandarnos a hacer unos análisis a imagenología o a laboratorios. Y de ser necesario, después nos canalizaría con alguna especialidad, algún consultorio de especialidad. En este caso que se muestra cirugía ambulatoria, también es las cirugías que se hacen actualmente con una tecnología elevada, donde operaciones, por ejemplo, de miopía o de sacar algunas piedras del riñón, romperlas, deshacerlas, que son cirugías que se hacen en cuestión de horas. El paciente llega, obviamente no llega directo, sino a través de alguna de los consultorios de especialidad que lo mandan a ese tipo de operaciones, y en cuestión de horas ya se va a su casa. Todos esos son considerados pacientes externos. Igual cuando llegamos por urgencias y tococirugía, que normalmente también se llega de la calle, por decirlo así, ya sea en ambulancia, o puede ser como peatón o en algún coche particular. También hay un contacto directo hacia el interior de estas zonas, pero esto es también como externos. Y los internos, pues serán los doctores, los enfermeros y enfermeras, todo el personal de servicio, y temporalmente los hospitalizados y las visitas a hospitalización. Una cuestión muy importante que podemos empezar a ver aquí, aunque lo vamos a desarrollar más, es que no se pueden tocar estas circulaciones, deben ser lo más independientes posibles, quiere decir, los externos no deben de pasar a la zona interna del hospital,
y esa es una condicionante muy importante. Entonces llevamos dos condicionantes, una es la zonificación y otra es que no se debe tocar las circulaciones de internos con los externos. Normalmente aquí estoy mostrando la planta baja de un hospital. La torre de hospitalización pues normalmente va arriba de estas zonas y lo mismo la zona administrativa. La zona administrativa no tiene contacto con el público, es más bien para funcionamiento interno. Y un aspecto importante cuando hagan su partido arquitectónico es que la zona de comunicaciones verticales, o sea, de elevadores y escaleras, debe estar muy cerca del núcleo del partido, del núcleo geográfico, muy relacionado con la zona de admisión, y archivo, y muy relacionados con la zona de servicios, porque el personal de servicios, tanto para comidas, para ropa, para sábanas, para medicamentos, está constantemente subiendo a la zona de hospitalización. Desde ese punto de vista tiene preferencia. Con este ejemplo de este hospital que se encuentra en Zumpango, diseñado por el despacho del arquitecto Sergio Mejía Ontiveros, dos de nuestros profesores de la escuela han trabajado o trabajan en ese despacho, que es el arquitecto Enrique Yáñez y el arquitecto Edgar Hernández, y ellos han participado en el desarrollo de proyectos de hospitales. Con este esquema, de hecho, lo muestro esto porque es un proyecto ya realizado, y vemos aquí cómo están manejados los bloques, como les mencionaba. O sea, este es el partido arquitectónico, y pues vemos ahí el bloque de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, urgencias, servicios generales, una zona de vestíbulos, obviamente, enseñanza, gobierno, consulta externa, cirugía y casa de máquinas. Así como se ven estos bloques es como trabajamos los partidos. Lo que es muy importante es tener el estudio de áreas con las áreas ya específicas que vamos a utilizar. Eso sí es muy importante, y cada uno de estos bloques ya está diseñado de esta manera. Quiere decir, aquí vemos ya después las plantas arquitectónicas. Entre más exacto sea nuestras áreas cuando estamos haciendo los bloques para el partido, pues vamos a tener menos problemas cuando lo adaptamos ya con plantas arquitectónicas. Como se puede ver aquí, de las diferentes zonas, ya son plantas determinadas, con locales, con mobiliario. Pero antes de esto nosotros ya hicimos un análisis de este partido sin las plantas. Una de las ventajas de este método es que precisamente pues dibujar todo esto es muy elaborado, se lleva mucho tiempo. Entonces, cuando empezamos diseñando plantas arquitectónicas, pues nos lleva demasiado tiempo, y entonces pues generamos un partido y hasta ahí llegó. En cambio, con el método que estamos viendo, que vamos a seguir desarrollando, se dan cuenta que es muy rápido, y si lo hacemos adecuadamente, pues ya tenemos resuelto un 80% de nuestro proyecto en horas, cuestión de horas, y podemos generar incluso diferentes opciones de desarrollo de ese proyecto. Y pues vamos a entrar al análisis utilizando proyectos realizados por alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco, en donde pues podemos observar algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que precisamente el diseño de los interiores y de los exteriores de los hospitales no tiene por qué tener conceptos rígidos. Todo lo que hemos platicado en la primera parte sobre la interrelación con el exterior, con el interior, como el uso de zonas, de stars para las personas que visitan, los que no forzosamente tienen que estar adentro del hospital, sino los que acompañan, cosas así, que mencionaba que muy comúnmente tienen que estar en la calle, en las banquetas, entre los coches, ahí sentados, esperando, asoleándose. Si hay lluvia, pues se tienen que guarecer pues donde puedan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El diseño de los exteriores también es muy importante, y debemos pensar en generar comodidad a todo tipo de usuarios. Bien, pues aquí vemos las plantas arquitectónicas. De entrada vemos algunos colores, si se fijan en la planta arquitectónica que está del lado izquierdo, pero vamos a ver qué pasa aquí con esto.
Aquí con estos bloques verdes y amarillos, lo que estoy haciendo es separar cada una de estas zonas del hospital. Ahorita los colores no responden especialmente, nada más quería yo que no se confundieran, pero pueden ver un bloque corresponde a consulta externa, otro es la zona de administración y archivo, otras son los laboratorios, otra es imagenología, por otro lado tenemos urgencias, tococirugía, servicios. Digo, ahorita no vamos a hacer una descripción detallada porque no es el objetivo, nos llevaría mucho tiempo. Simplemente quiero que vean cómo se forma el partido. De hecho, pues aquí ya es una buena muestra. Están viendo cómo lo que se hace es juntar lo que les decía el rompecabezas. Obviamente un rompecabezas con bases, no es así nada más porque sí. Y juntar las zonas de acuerdo a la zonificación adecuada y pues las relaciones entre las zonas que debe haber. Y del lado derecho ven las circulaciones de externos y externos, internos y externos. Ok. Las líneas verdes están mostrando los puntos de contacto que tienen los externos, o sea, que si las personas que vienen por atención médica, en esa primera línea, la más grande, pueden observar que, bueno, ahí está consulta externa, están los laboratorios, imagenología y la zona de admisión, y la pequeña zona verde que se ve atrás es la entrada a urgencias y tococirugía, que son los que deben de tener contacto con la zona de externos. Y las líneas rojas nos muestran pues las circulaciones internas de los internos en el hospital. Vean que no se tocan en ninguna parte, no se deben mezclar. Todas las zonas del hospital, todas, deben tener contacto con la zona rosa, de línea roja que mostramos aquí, que quiere decir con la circulación de los internos. Y pues bueno, aquí en vemos sin locales del lado izquierdo, pueden observar el partido arquitectónico que se definió. Entonces, cuando están trabajando el partido, que obviamente en este esquema, ustedes observan aquí circulaciones, observan orientaciones, observan la relación con la calle, observan por dónde van a entrar los automóviles. Todas estas cosas las pueden analizar en este esquema y en función de eso, entre más racionado esté, más analizado esté, obviamente su partido pues, va a ser más exitoso. Aquí tenemos otro ejemplo. También observen, el anterior era un partido con una forma más o menos de Y, este está basado en formas circulares. Como les decía, ustedes pueden predeterminar las formas que quieran desarrollar en base pues, tanto a un concepto formal como a un aspecto de visuales, como a un aspecto de relación con el entorno y ya que tengan, si están haciendo un buen estudio de partido, la función va a ser buena, no tiene por qué tener una buena forma y una mala función o al revés. Aquí vemos este análisis de este partido y vemos la buena separación entre lo que son la circulación de los externos en líneas verdes y la circulación de los internos en líneas rojas. Vemos este proyecto sobre formas circulares. De nuevo, insisto, ustedes pueden predeterminar las formas que requieran o que por alguna razón ustedes hayan decidido. Todo esto tiene que ver con la conceptualización. ¿Por qué lo hago circular? ¿Por qué lo hago lineal? ¿Por qué lo hago en forma tal? Pues tiene que ver con aspectos precisamente de análisis de relaciones con el medio, de la forma del terreno, de aspectos de orientaciones y por supuesto un aspecto de voluntad creativa. ¿Por qué circular y por qué no triangular? Pues ahí podría ser pues porque a mí me parece más adecuado. Y obviamente lo que importa es que esté bien resuelto. Aquí de nuevo, de formas circulares, pueden observar cómo cada una de las zonas está perfectamente determinada y del lado derecho pueden observar que es un proyecto muy elegante, o sea, la forma del partido general
está predeterminando la forma de las circulaciones, tanto de los internos como de los externos. Sobre el aspecto formal, si observan aún en estos, siempre los locales que están ya predefinidos, siempre van a ser rectangulares o cuadrados. Un consultorio no puede ser un consultorio circular o triangular, no funcionaría adecuadamente por el mobiliario o por el nivel de espacios que utilizaría. Entonces, las zonas operativas normalmente van a ser cuadradas o rectangulares. Si hacemos un partido circular, como en este caso, en donde absorbemos esas partes circulares grandes, o si fuera un triángulo, pues lo absorbemos en las partes de los vestíbulos, en las salas de espera, o sea, en las zonas grandes que no dependen de una operación específica. Ahí podemos nosotros absorber estas variantes de espacios que nos generan. Aquí vemos lo que ven ustedes del lado izquierdo, pues es el estudio del partido. Así es como comienzan los alumnos a hacer sus análisis de partidos, donde ven las diferentes áreas con los tamaños lo más realista posible, y luego pues ya van generando las formas que desean. Si lo piensan un poco, de esta manera pueden generar muchas ideas de partidos. Podrían, pues así como los que les estoy mostrando, puede ser circular, puede ser triangular, puede ser cuadrado. Un aspecto que es muy importante, que también va a influir mucho, es la parte estructural. Normalmente estos prototipos que les mencioné, que al menos yo los que más conozco son los del Seguro Social, están modulados. Entonces, otra de las partes importantes cuando están haciendo su proyecto, esta especie de rompecabezas que les menciono, es que cuando le meten una modulación ya estructural, pues tienen que hacer ajustes, porque de repente quedó una columna en medio de una puerta, o de repente quedó en medio de un quirófano, y obviamente pues tienen que estar jugando ahí con los módulos estructurales para generar la adecuación. Bueno, esta es la zona de hospitalización, que ahorita vamos a tratar un poco. Este es otro proyecto. Insisto que todos estos son proyectos realizados por alumnos de la escuela. Aquí tenemos la planta arquitectónica que pues nos muestra el partido, y vamos a analizarlo un poco. En este caso, por ejemplo, si se fijan, el partido arquitectónico tomó mucho la forma del terreno, que era un terreno irregular con esto. Sin embargo, digo, como anécdota, la generación de partido la empezaron a hacer con formas de cuadros, o sea, cuadrado, y luego ya lo ajustaron a esta forma de triángulos. Aquí vemos, pues de nuevo, para que observen cómo cada una de las zonas está perfectamente delimitada, pues básicamente por formas cuadradas, aunque aquí, como había muchos triángulos, tuvieron que absorberlos en varios puntos. Por ejemplo, la parte de abajo que es de consulta externa, pues ahí en sí el desarrollo de los consultorios tuvo que ser con algunas inclinaciones, pero la principal absorción del espacio estuvo en las salas de espera. Lo mismo en el vestíbulo principal, que ese, pues si observan, tiene una forma totalmente triangular, al igual que la zona de acceso. Pero ya las demás pues buscan ser lo más rectangular posible. Y aquí vemos también, este proyecto es muy elegante en cuanto a su desarrollo, porque observen cómo las circulaciones internas están perfectamente determinadas y no se cruzan en absoluto con las circulaciones de los externos. Cada una de las zonas, por ejemplo, hagan de cuenta urgencias, a su vez tiene ahorita estamos hablando del conjunto, ¿no? Ya cada una de las zonas pues también tiene su diagrama de funcionamiento, y también se respetan mucho las circulaciones, los ejes funcionales que definen los locales, ¿no? Siempre debemos tener especie de pasillos, o sea, ejes bien determinados a través de los cuales se mueven las personas. Ok. Entonces, aquí en este esquema donde se ve hospitalización, que eso no lo hemos tratado, lo más una referencia rápida, las plantas de hospitalización generalmente son
muy parecidas en todos los hospitales. Hay pocos variantes de ese prototipo. Así como ven en el esquema que está en el centro, la parte amarilla representa los locales de cuartos y enfrente la zona de servicios de esta zona de hospitalización. Ese esquema va a ser muy común, pues prácticamente para todos los proyectos. Una gran ventaja que tenemos en la escuela es que precisamente el arquitecto Edgar Hernández y el arquitecto Enrique Yáñez, como trabajan en ese medio, nos consiguen programas y terrenos de casos reales. Entonces, eso es muy bueno para nosotros. Por ejemplo, en este caso, pues era un hospital para el ISSSTE, el programa que teníamos, y el terreno estaba en la ciudad de Puebla, y en base a eso desarrollamos este ejercicio. Aquí vemos, pues también es una especie de Y. Aquí lo analizamos y vemos cómo, ya lo de la zonificación ya se los expliqué con otros ejemplos, pero nada más vamos a ver otros casos para que vean que en cualquier tipo de formas se puede hacer este proceso. Aquí pues está muy claramente definida la zona de los externos, de los internos. Ok, acá tenemos otro caso que aquí es de interés. Bueno, aquí los compañeros de ustedes que hicieron este trabajo incluso se tomaron la molestia de marcar con colores las diferentes zonas y pues de esa manera se entiende muy clara la separación de que estamos hablando, ¿no? Y vemos aquí el análisis y observen cómo pues la línea verde, que es la de los externos, está perfectamente determinada, no se cruza en absoluto, y también la observación que ya les hice de que todas las zonas del hospital tienen que tener contacto con la zona de los internos, la que está marcado con línea roja. En este proyecto, por ejemplo, marcaron 2 vestíbulos abiertos grandes, uno que es el que conecta de esa línea larga que es el acceso, que ahorita van a ver una imagen, con unos grandes patios interiores, y luego hacia adentro un vestíbulo amplio también para la zona de interiores. Quiere decir, en ese vestíbulo ahí están las mesas del comedor. Los empleados de aquí del hospital comen en un espacio amplio, con luz, incluso con algunos árboles, no forzosamente encerrados ahí en un local cerrado, encerrados. Entonces, la calidad de los espacios que ustedes generen es muy importante. Por ejemplo, en este proyecto, aquí en la imagen de la parte baja, pueden observar del lado derecho que se ve verde, quiere decir, propusieron sus compañeros unas terrazas arriba de la planta baja, que tiene acceso tanto a las zonas de hospitalización. Los enfermos que están en la zona de hospitalización tenían la visual e incluso podían salir a estas terrazas, y también tiene contacto, sobre todo del lado derecho, con una cafetería que se puso ahí en la planta alta, pues también porque la gente que luego está ahí esperando pasa mucho tiempo, y pues cuando se les ofrece o quieren o tienen necesidad de tomar una agua o un café o lo que sea, pues tienen que recurrir a los puestos que se ponen normalmente en las banquetas, y en cambio aquí pues se les da el servicio pues para que estén más, una estancia más amable. Como pueden observar en estos ejemplos, se busca un desarrollo funcional, técnico, de la relación entre las zonas, las circulaciones, los estudios de áreas, todo, pero también se busca un aspecto formal. No tiene por qué haber una discrepancia de uno con otro. Este es otro ejemplo donde también sus compañeros integraron unas terrazas en la planta, arriba de la planta baja, que incluso tienen contacto hacia la calle, que es decir, es una relación con el medio urbano importante, y pues generan zonas de estar para los visitantes o para las personas que están hospitalizadas. En la parte baja de esta lámina pueden observar este partido. No es que lo hagamos así, fue un caso especial que los alumnos decidieron trabajarlo de esa manera, con esas barras de clips, y con eso se simularon, digamos,
las diferentes zonas que componen el hospital y estuvieron haciendo juegos de diferentes posibilidades que a ellos se les ocurría, ¿no? Entonces hay muchas maneras de cómo lo pueden enfocar y obviamente es una cuestión muy personal que cada quien lo trabaja, pero pues basándose en la idea que estamos manejando. Este es pues otro ejemplo. Aquí ya no le hice el análisis, pero pueden ver que es una forma triangular. Obviamente toda la parte central es un triángulo, que es donde se absorbieron todas las zonas de salas de espera, vestíbulos, etcétera. Entonces ustedes pueden predeterminar la forma que consideren. Otro aspecto importante, o sea, en varias de las láminas han visto aspectos técnicos, ¿no? Tanto cuestiones estructurales o sistema constructivo. Entonces, el diseño de los interiores, todo es parte de un conjunto de conceptos. La conceptualización la vemos desde este punto de vista, no tanto desde un punto de vista de una metáfora formal o una alegoría formal, sino son conceptos espaciales, conceptos geométricos, conceptos constructivos y todo eso es lo que el conjunto de ideas que generan este tipo de proyectos. Y pues con este vamos a cerrar nada más para que vean pues que puede haber un desarrollo importante en sus ideas desde varios puntos de vista. Y también pues recomendarles mucho que estudien la relación, sobre todo en la actualidad, con ese aspecto que llamamos sustentabilidad, de cómo hacer que los edificios y las personas consumamos menos energías no renovables y que usemos más energías renovables. Y esa relación que no nada más es una cuestión de que pues ya no uso petróleo, ya no uso luz, sino también tiene un aspecto de salud mental. En el tiempo actual y con la experiencia que estamos viviendo, cada vez se hace más obvio la necesidad de que nuestros proyectos no nada más contemplen aspectos de funcionamiento y de forma, sino que deben considerar aspectos de consumo energético, tanto en los edificios como en las personas. O sea, quiere decir, ya se está demostrando de manera muy clara que el tener espacios cerrados, fríos o inadecuados, pues también influye de manera importante en la salud física y mental. Entonces tenemos que buscar más conceptos de lo que hoy se llama sustentabilidad, cómo hacer que los edificios gasten menos energía, cómo, sobre todo de energías no renovables, y cómo pues también nosotros relacionarnos de otra manera con el medio urbano, pues tanto físico como el aspecto, pues como decíamos, mental, ¿no? Cómo realizamos proyectos más adecuados para una convivencia saludable y pues adecuada. ¿Qué les pareció este método, este proceso de diseño? Si lo entienden y aplican, se van a dar cuenta que el proyectar se vuelve mucho más sencillo y con mucho mejores resultados, buscando siempre la conjunción de la forma, del espacio y la función. Esperamos les sea de utilidad y pues visiten el canal Diseño Arquitectónico Jugando Geometría. Ahí van a encontrar explicaciones de temas de diseño arquitectónico en general. Y pues bueno, estamos viéndonos en la próxima. Hasta luego.